Así es. Y Bueno, en Él vamos a estamos iniciar, confiados. hermanos, vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos en este día por todas tus bendiciones. Gracias porque humanamente no tenemos derecho a todas las bendiciones que tú nos das, Sí, pero Señor. sí tenemos derecho por el sacrificio del Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, que nos bendice y nos ayuda, nos llena de su gracia y de su misericordia. Pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos, guiándonos. Ponemos este tiempo en tus manos y que nos ayudes a todos, Padre, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como parte de la hermenéutica, vamos a ver algunas creencias fundamentales de algunas sectas y religiones para ver cómo ellos tergiversan la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con los mormones. Hay demasiada enseñanza, ¿verdad? Y sabemos que muy manipulada, muy equivocada acerca de los mormones. Ellos han estado involucrados en muchos problemas. El mismo líder fundador José Smith, ¿verdad? Se habla que tuvo cientos de concubinas y pues ellos, comenzando con Smith, eran polígamos, podían tener muchas mujeres, inclusive niñas, y llegó un tiempo que, porque el mormonismo comenzó en 1830 y creo que en el 42 supuestamente suspendieron, pero hay grupos de ellos que todavía son polígamos, ¿verdad? Yo les pregunté una vez a unos mormones que por qué, si la Biblia ahora en el Nuevo Testamento hablaba de que el hombre debe tener una sola mujer y la mujer un solo hombre, ¿por qué su líder tuvo tantas? Entonces me dijeron que es que se le apareció el Padre y creo que Cristo también dijo y al Hijo, y le dijeron que como había poca población en ese tiempo, solo a él le autorizaban que él podía tener las mujeres que él quisiera para poder poblar a la humanidad. Y entonces yo les dije, y ya ningún otro podía. No, dice, ese privilegio solo fue a él, que Dios le dijo, porque porque José Smith, hermano, de alguna manera era casi como la representación de Cristo aquí en América. Entonces a él le permitía, inclusive José Smith dice que el padre, cuando se reveló, le dijo, mi hijo fracasó y yo quiero que tú continúes y quiero que no fracases como él fracasó. Pero entonces tienen un montón de controversias que han habido durante años, ¿verdad? Desde su fundación. Y vamos a ver un poquito, creo que este video dura algo, pero vamos a ver unos 20 minutitos para que ustedes escuchen dos líderes cómo hablan acerca de la doctrina, cómo tergiversan a la palabra. Vamos a escuchar.
Sacro y Profano le invita a que conozcamos más a fondo la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Una iglesia que está en plena expansión, que tiene unas características importantes, que tiene una presencia importante en México. Así es que le invito a que conozcamos a los mormones, aquí en Sacro y Profano. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocida como Mormones, fue fundada por el estadounidense Joseph Smith el 6 de abril de 1830 en el oeste de Nueva York. La iglesia se considera a sí misma como la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Además de la Biblia, su cuerpo doctrinal se completa con el Libro de Mormón, entre otros, escrito por Smith y considerado un texto sagrado, según el cual Jesucristo habría visitado en persona América después de su resurrección. La iglesia dice estar conformada por 14 millones de personas. Poco más de la mitad viven fuera de los Estados Unidos. México es de los países con mayor afiliación, seguido por Canadá. Su estructura y forma de organización es de la misma manera que Cristo organizó su iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Está dirigida por un profeta que se desempeña como presidente de la iglesia. Su sede internacional se asienta en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Defensores de los valores de la familia, pesa sobre la iglesia el estigma de la poligamia practicada por sus fundadores. Muy buenas noches, un placer poder estar con ustedes. Y esta noche vamos a conversar sobre una iglesia conocida como Los Mormones. El nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una iglesia que surge en el siglo XIX, importante no solamente en Estados Unidos, sino con una clara expansión que va de fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Y por supuesto, aquí en Sacro y Profano, abiertos a todas las sensibilidades religiosas, a diferentes iglesias, grandes, pequeñas, le propongo que descubramos una iglesia llamada los famosos Mormones. Elder, muchas gracias. Elder es la expresión para decir como el pastor, el padre, el cura. Así Elder, es. ¿cuáles son las características, los orígenes y las características de esta iglesia? Bien, gracias primero por la invitación, Bernardo. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como bien has mencionado, se restaura en 1830. ¿Por qué hablamos de una restauración? Porque nosotros estamos continuando con la iglesia que Jesucristo estableció en el meridiano de los tiempos. Y entonces, después de que Jesucristo establece su iglesia y la fundamenta sobre apóstoles, la iglesia poco tiempo después pierde las bases que Jesucristo había instituido y la iglesia se pierde por completo. Y no es hasta 1830 que la iglesia es restaurada nuevamente. Entonces nosotros afirmamos de que la iglesia es una continuación de la iglesia original de Jesucristo. El nombre lo enseña, somos la iglesia de Jesucristo de los Santos, que se le llama así a los miembros de la iglesia, de los últimos días, solamente para diferenciarla de la iglesia de Jesucristo de los tiempos antiguos. La característica principal de nuestra iglesia es que Jesucristo es el centro de ella. Nosotros adoramos a Jesucristo, adoramos a Dios, por supuesto, creemos en el Espíritu Santo y tratamos de basar nuestras enseñanzas y nuestra conducta en lo que el Salvador haría, en lo que Jesucristo haría. Restauración, es decir, siglo XIX, restauración, significa que podría ser una iglesia que viene de sensibilidades reformadas de la Reforma, una especie de reforma de la Reforma, así regresar a los orígenes. Es interesante la pregunta, Bernardo. Más allá de una iglesia que está basándose en una reforma, nosotros afirmamos que la iglesia de Jesucristo dejó de existir sobre la tierra. Y entonces era necesaria una restauración por completo.
sin depender de ninguna otra religión anterior o como parte de la Reforma. Entonces, a eso hablamos como restauración. Desapareció la iglesia y ahora está nuevamente sobre la tierra. Ahora, me llama mucho la atención, Barry, Elder también, que es una iglesia americanista. Es decir, que también funda a diferencia de muchas otras que vienen de Europa. Una de las grandes características es que tiene sensibilidad por lo americano. Y bueno, pues John Smith traduce o plantea el famoso libro de los mormones. Yo induzco, de ahí viene el nombre, por eso se le llaman los mormones. ¿Por qué se le llaman los mormones? Sí, es una pregunta muy interesante. La verdad es que nos conocen como los mormones porque nosotros creemos en un libro que se llama el Libro de Mormón. Ese Libro de Mormón fue escrito por profetas antiguos que vivieron en este continente de América, y la historia del Libro de Mormón empieza desde 600 años antes del nacimiento de Jesucristo aquí en América y 400 años después del nacimiento de Jesucristo. Un profeta llamado Mormón fue el que hizo la recopilación de esos 1000 años. Ese profeta se llamaba Mormón. Es por eso que el Libro de Mormón se conoce como el Libro de Mormón, que nosotros consideramos como un libro sagrado de escrituras, al igual que la Biblia. Pero significa que también se usa la Biblia. Por supuesto. ¿Cómo usan la Biblia y el Libro del Mormón, por ejemplo? Es interesante que nosotros podemos complementar las dos escrituras. Ambas fueron escritas por profetas de Dios. Dios es exactamente el mismo. Y es curioso que los dos escritos, uno escrito en el viejo continente y otro escrito en el nuevo continente, testifican de Jesucristo. Entonces, esos dos libros no se contradicen, sino la virtud de esos dos libros es que se complementan de una manera maravillosa. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, el bautismo de Jesucristo hace mención en los dos escritos, en el Libro de Mormón y en la Biblia. Mencionan que el bautismo es una ordenanza fundamental para poder llegar al reino de Dios. Los dos explican el proceso y este tipo de ordenanza. Y algo muy interesante de los dos libros es que son testigos de Jesucristo. El Libro de Mormón también se conoce como otro testamento de Jesucristo, al igual que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con dos representantes de la Iglesia de los Mormones para entender las características de esta iglesia. Nos han dicho ahora, es una iglesia de restauración, es una iglesia con una novedad que es el Nuevo Continente, con un libro que complementa a la Biblia centrado en la adoración a Jesucristo. Vamos a una pausa, regresamos. Está usted en Sacro y Profano. En términos de creencias es muy importante la pluralidad, la apertura, la diversidad, pero sobre todo el conocimiento de una vasta red de diferentes sensibilidades religiosas, diferentes iglesias. Y Sacro y Profano quiere en esta ocasión, esta noche, el profundizar, el analizar esta iglesia, los famosos llamados mormones, o su nombre técnico, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos visto en el anterior segmento algunas características de sus orígenes, el elemento de originalidad, de restauración. ¿Cómo se vive la fe? ¿Cuál es la vivencia y cuáles son las expresiones de las creencias al interior de los mormones? Sí, básicamente nuestro principal foco es Jesucristo. Él es nuestro objetivo y Él es nuestro ejemplo perfecto. Lo que hacemos es generalmente los domingos guardamos el día de reposo tal como se estableció en las Escrituras, es el día del Señor, y dedicamos 3 horas más o menos en ir a adorar a través de servicios dominicales en donde un obispo preside una reunión sacramental. Participamos de una ordenanza que para nosotros es muy importante, que es la ordenanza de la Santa Cena, la misma que instituyó el Señor unos momentos antes de que Él fuera crucificado con sus apóstoles.
yo te diría que esa ordenanza, el día domingo, es la más importante, la más trascendental de ese día. Ahí nosotros renovamos nuestros convenios que hemos hecho con Dios. Después tenemos reuniones, tenemos clases donde aprendemos de doctrina. Los niños están en otras clases aprendiendo doctrina a su nivel de niños, y prácticamente estamos 3 horas en la iglesia todos los domingos, y después hacemos otras actividades de servicio durante el día de reposo. Servicios sociales, apoyo a la comunidad tiene también, ¿verdad? Sí, la iglesia tiene mucho apoyo a la comunidad. Hemos otorgado algunas sillas de rueda, por ejemplo, para algunos hospitales. Hacemos actividades de servicio a nivel mundial. Tratamos de servir a la comunidad en lo que más se puede. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta puede ser incómoda, pero es obligada, y es el tema de la poligamia que ha seguido en la historia. Y yo agregaría otro tema polémico, que es el tema de la homosexualidad. Es decir, la poligamia es un ejercicio que se sigue dando en la iglesia, como fue en los orígenes. Bien, no, la práctica de la poligamia terminó en 1890, y después de este tiempo no se ha vuelto a practicar en la iglesia. Pero es como un estigma, ¿no? O no tanto, estoy exagerando. Yo pienso que es parte de la historia de la iglesia, y como en cualquier entidad, cualquier religión, se nos conoce por determinados momentos, por determinadas circunstancias históricas. Entonces, creo que ahora, hoy en día, para nosotros hablar de la poligamia no es algo tan quisquilloso. Uh-huh. Preferimos, bueno, lo mencionamos, por supuesto, hablamos acerca de ello, pero centramos nuestra atención en que para la iglesia, hoy en día, la familia es esencial. El matrimonio entre el hombre y la mujer ha sido ordenado por Dios, y la base fundamental de la sociedad y de todo siempre será la familia. Homosexualidad. Bien, nosotros respetamos por completo a las personas que tienen un concepto diferente de familia. También aquellos que sienten atracción por personas del mismo sexo, los respetamos. Respetamos lo que ellos sienten, lo que ellos creen. Creemos que hay muchísimas otras cosas en las que podemos coincidir, por supuesto, y en ningún momento dentro de la iglesia o en la doctrina de la iglesia se nos enseña que nosotros debemos de rechazar a las personas o satanizarlas como que no son hijos de Dios, ¿no? Sino que realmente todos somos iguales y les amamos, de hecho. Muchas gracias. Un poco para entender la iglesia, nos hablaste, Barry, sobre el tema de los servicios, de la participación dominical. Pero ¿cómo es la estructura? Un poco para imaginar cómo está distribuido la estructura. Sabemos muy bien la importancia que tiene el centro que está en Estados Unidos. Un poco ayúdanos a entender la estructura de la iglesia. Sí, la iglesia está conformada como la iglesia primitiva que estableció nuestro Señor Jesucristo, que es a través de apóstoles. Cuando Él estuvo aquí, Él dirigió la iglesia y llamó a 12 apóstoles. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días actualmente cuenta con 12 apóstoles, profetas, videntes y reveladores, y un presidente de la iglesia. Después de ahí hay una estructura de un grupo de 70. Ellos también son autoridades generales de la iglesia. Y la estructura básica de la iglesia es un obispo que está casado, tiene su familia, y ese obispo preside a un grupo de 200, 300 santos de la iglesia. Después de los obispos, arriba de ellos está un presidente de estaca que preside a 7 o 10 más o menos obispos, y arriba de los obispos se encuentran los 70, que en este caso el Elder Montejo y yo tenemos el privilegio de ser 70, y la presidencia de los 70 y el quórum de los 12 apóstoles. Y a la cabeza de la iglesia tenemos al presidente de la iglesia y también sus 2 consejeros, y todos ellos, estos apóstoles y la presidencia, son profetas, videntes y reveladores. Me llama la atención la expresión presidente. Suena como muy laica, muy secular incluso. ¿Por qué la máxima autoridad se llama presidente? Bueno, le llamamos así porque preside la iglesia. Yeah. Pero básicamente él es un profeta vidente y revelador que dirige la iglesia a nivel mundial. No, he leído versiones que porque fue presidente de un estado, de un condado también, ¿no? Uno de los continuadores de los fundadores. Brigham Young llegó a ser gobernador
del estado de Utah, siendo el presidente de la iglesia. Muy bien. También sería interesante conocer los números, es decir, Claro. dónde está el mayor número de miembros de la iglesia, cuál es su conformación. Sé muy bien que es internacional y ahí México, ¿cómo estaría? ¿Qué lugar ocuparía? Bien, actualmente hay más de 15 millones de miembros de la iglesia en todo el mundo, en más de 160 naciones. México, por supuesto, es una de estas naciones. En nuestro país tenemos cerca de 1.400.000 miembros. Actualmente hay más miembros de la iglesia en todo el mundo que lo que existe en Estados Unidos. Y México es uno de los principales países, tan solo después de Estados Unidos y Canadá. México es el tercer país con mayor crecimiento y expansión dentro de la iglesia. Es decir, la mayoría está en Estados Unidos y Canadá, hay un buen número, y después en América Latina sería la segunda gran región que está la iglesia. Bueno, hermanos, antes de entrar en algunos datos que vamos a ver, me gustaría ver qué participan ustedes de las cosas que escucharon. Yo voy a decir algo que escuché, bueno, escuché muchas cosas, pero esto que voy a decir a veces lo dicen miembros de las iglesias evangélicas cristianas. Dice, adoramos a Jesucristo y también a Dios. O sea que Jesucristo no es Dios. Adoramos, y lo he oído de evangélicos, adoramos a Jesucristo y también adoramos a Dios. Jesucristo es Dios, hermano, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, y eso fue lo que dijo uno de los líderes que hay allí, que dice que ellos se llaman de los 70 en la organización, ¿verdad? Así es que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿verdad? Que la Biblia dice que grande es el misterio acerca de que Dios es uno, pero es trino. Entonces hay gente que dice así, y yo lo he oído de los cristianos, a Jesucristo y también a Dios, dice. Entonces alguien que es un sectario nos diría, pues estás diciendo que Jesucristo no es Dios. Él es Dios, es eterno, es una de las personas de la Trinidad. Y hubo otras cosas que también dijeron que me gustaría saber si ustedes las captaron y que puedan hablar un poco, aunque ya vamos a entrar a otras cosas pues un poco más profundas acerca de las sectas y especialmente de los mormones que estamos viendo hoy. No sé si mi hermano Gerardo tiene algo o alguno de los hermanos quiere participar de las cosas que dijeron ellos. Uno de ellos dijo que ellos existen porque la iglesia ya no existía más. Es bien tremendo, sería importante hablar algo de eso. Así es que mi hermano Gerardo. Sí, pastor. Bueno, yo me enfoqué bastante en lo que él habló de Smith, ¿verdad? Es tremendo, porque no sé, el libro del Mormón no sale ni en los libros apócrifos, no salen nada de eso. Correcto. Y me llama mucho la atención porque bueno, pues en realidad yo nunca he leído ese libro, ¿verdad? Del Mormón ni nada, pero me da a entender muchas cosas de que ellos, pues veo que practican muchas cosas parecidas al cristianismo, pastor, pero lo llevan basado como a un libro que pues no ha sido inspirado por Dios, ¿verdad? Escrito por un hombre sin inspiración del Señor, ¿verdad? Y miramos de que hay cosas que hay que tener mucho cuidado con ellos porque fácilmente pueden engañar a las personas, pastor. Así es, sí. Así es. Hay mucho de ellos, hay mucho testimonio. Siempre se ha escuchado, hermanos, que dicen inclusive que hacen unas reuniones secretas, por ejemplo, en Guatemala. Tienen un templo especial donde todos los líderes están desnudos.
Y eso lo han revelado gente que ha sido líder y se ha salido, y yo creo que inclusive hay algunos de ellos que han logrado matar por andar denunciando eso, ¿verdad? Y otros pues se han ocultado al salir de esa secta que al final es bien peligrosa. A ese tipo de templo no entra cualquier mortal, ¿verdad? Los mismos mormones no pueden entrar, solo entran líderes especiales a ese tipo O sea, de mira templo. que ellos tienen como una organización, porque, ¿verdad? Desde los 70 y habló de como un rango jerárquico que tienen, que no pueden llegar tan fácil, por lo que veo, a lo que usted dice, tal vez a la sede que ellos tengan ahí. Así es, Y pues, así sí, es es. tremendo, en verdad. ¿Algo Sí. más? A ver, los que Estoy están bien con allí. eso, porque Ok, tal vez los otros hermanos. sí, están dormidos. A ver, ¿dónde están los hermanos ahí? ¿Alguien que va o no van a decir nada? A mí me llamaba la atención que dijo que era el libro del Mormón, era otro testamento de Jesucristo. Así es. Está el Como antiguo, el diciendo, nuevo no, y el libro del exacto, Mormón es el y otro. otro, exactamente. Entonces ellos señalaron eso, ¿verdad? Pero la realidad, y cuando le preguntaron que quién era Mormón, dijeron que era un profeta, ¿verdad? Pero a veces se contradice porque habla sobre un ángel que se les apareció, ¿verdad? Según los escritos de ellos, ¿verdad? Pero la realidad es que la palabra es bien clara cuando dice que ni a un ángel, dice San Pablo en Gálatas, Sí, ¿verdad? Que nos diga. Pero la estructura la tratan de copiar como de los evangelios cuando vino Jesucristo a la tierra, sí, ¿verdad? Donde seleccionó apóstoles, ¿verdad? Después hasta llegar al punto de tener, como ellos dicen, estaca, o parece que eran células que se componen de 12, sí, ¿verdad? Pero, y lo que me llamó la atención fue de que cuando le hicieron la pregunta sobre la poligamia, es que dice como es que es característica de cualquier iglesia que tienen sus errores y que eso era cuestión como del pasado, que en el presente parece que supuestamente ya eso no existe, ¿verdad? Y que ellos van a respetar siempre a los homosexuales, ¿verdad? Pero la realidad es que es duro porque la gente anda buscando cómo convencer ellos, ¿verdad? A los que ya pertenecen a la iglesia de Jesucristo, sí, ¿verdad? Y ahí van a entrar, y si no hay mucho conocimiento de la palabra, puede hacer que hasta los convenzan, ¿verdad? Que los arrastren hacia ellos. así es. Y de ahí nosotros tenemos que estar bien preparados para hablar con esta gente, pues, Sí, ¿verdad? Porque yo, la vez pasada creo que miramos un caso donde ellos ni por cerca se molestan ni nada, que les digan que pero ustedes hacen esto y el otro, y tranquilo, como que nada, ¿verdad? Que ellos tomaban, que iban a bailar a fiestas y todo, y ellos se les decía cosas y nada, como que nada, ¿verdad? Para nada se molestan, parece que están preparados para eso, para confrontar personas que tal vez les digan las verdades, ¿verdad? Ellos también están preparados. Entonces de ahí prácticamente nosotros tenemos que prepararnos también, así es, ¿verdad? Para defender la fe, ¿verdad? así es. Sí, quiero recordarles, hermanos, que según ellos, la poligamia duró 60 años, pero en realidad, según la historia, ellos duró más tiempo eso. Y aún ahora hay iglesias como apartadas de ellos que son mormones que todavía siguen en la poligamia, ¿verdad? Que el gobierno pues los anda buscando. Esta religión o sectas fue fundada en 1830,
¿Cuántos de aquí se recuerdan cuál es la fecha de la Reforma? ¿Cuándo fue que Martín Lutero pegó las 95 tesis? ¿Qué día o qué año? 15 de octubre de 1517. Entonces, ya estaba la Reforma. Por eso el hombre que entrevista le dice, ustedes son una reforma de la Reforma. Porque habían pasado ya casi como 300 años de la Reforma cuando apareció Smith sacando esta secta. Entonces él dijo, no, nosotros no somos reforma de la Reforma, somos la continuación de la iglesia primitiva que había desaparecido y aparecimos nosotros. Ahora, quiero recordarles una cosa, hermanos. La iglesia de Jesucristo nunca ha desaparecido. Desde que nació en Pentecostés, la iglesia siguió más o menos casi 400 años apegados a la Biblia, pero después de eso, la iglesia empezó a corromperse hasta que apareció Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, pegando las 95 tesis. Quiere decir que eran 95 párrafos escritos. Un ejemplo, el dueño de la iglesia no es ningún hombre, sino que es el Señor Jesucristo que la compró con su sangre. Esa era una tesis. ¿Ves? La salvación se obtiene por fe y no por obra. Esa era otra tesis. 95 de esas pegó Martín Lutero, contradiciendo a la corrupción que había desde el siglo IV, que la iglesia empezó a corromperse, hasta que apareció Martín Lutero. La iglesia de Cristo no ha desaparecido de la tierra. Ellos dicen, la iglesia desapareció y ahora por eso estamos nosotros. Inclusive es curioso que se llama la iglesia de los santos de los últimos días, porque dice que es para diferenciarla de la iglesia que comenzó, la iglesia primitiva, y ellos se llaman de los últimos días porque es la continuación de aquella, ¿verdad? Entonces ellos fueron casi 300 años después o más, 313, después de que hubo la Reforma. Mi hermano Darío está con ganas, lo he detenido un poco. Quiere a ver qué va a participar ahí, hermano Darío, qué nos va a revelar de eso que escuchamos hoy. Bendiciones, bendiciones. Ay, hombre, no, la verdad que no, está ahí. Pues hemos podido entender un poco ahí lo que es de lo que se trata, el fundamento de ellos, tratando de como ellos de reconstruir la iglesia primitiva, más bien no la iglesia primitiva, sino el tiempo o los 3 años que Jesucristo anduvo predicando, ¿verdad? En el asunto de los 12 apóstoles y los 70 que menciona la Biblia, de que Jesucristo los mandó. Y de esa manera, bueno, creemos y estamos convencidos, y decía el pastor Danilo que de repente ellos están bien preparados para cualquier contradicción, ¿verdad? Y es que, bueno, en el asunto de ellos necesitan ellos prepararse para una contradicción, para cualquier rechazo a su mentira. Nosotros, pues, aunque entre nosotros hubiese uno que
que tiene poca letra, se sostiene que Jesús es la verdad. Ya discutiendo sobre historia, pues hay que estudiar. Hay que estudiar y en eso creo que sí, esta gente, pues a nosotros los cristianos, nos han ganado bastante. Y dentro de nuestra doctrina hay bastante hombre, y lo he conocido, yo era uno de ellos, que pensamos en algún momento que no necesitamos estudiar, que el espíritu lo hace todo, que no necesitamos conocer ni historia, ni leer mucho la Biblia, y si leemos la Biblia, solamente la Biblia y ningún otro libro que nos pueda orientar, ni escuchar, por ejemplo, este tipo de reunión que estamos teniendo nosotros, de repente escuchar un consejo de alguien como usted que nos está instruyendo. Entonces, necesitamos, ya ve aquí, por ejemplo, los que vemos aquí, cinco, seis, y podríamos saber más en esta clase, en el diplomado pastoral que sacamos hace un tiempo, en la iglesia también. Al principio casi todos íbamos a la clase con el pastor todos los jueves, mientras usted llegaba el cuarto jueves, siempre una vez al mes, a darnos un repaso ahí. Y al final que fuimos muy pocos los que asistíamos al final a las reuniones, porque pienso yo que hemos sido mal enseñados, o tenemos ese concepto todavía arraigado de que no es importante tanto el estudio, que Pedro era un hombre sin letras, y ahí nos agarramos. Y entonces creo que necesitamos prepararnos mucho más para enfrentar este tipo de desafíos doctrinales o para sacar a muchos de la ignorancia, porque los mormones, ellos andan predicando. Amén. Y hay gente que nos preguntan, a mí me han preguntado que qué opino. Mira que los mormones dicen esto y esto y esto, y uno tiene que estudiar la palabra de Dios y saber esto que hoy estamos viendo, tener una idea de lo que estamos hablando, conocer algo acerca de ellos. Amén. Para poder explicar con la palabra, refutar lo que ellos están hablando, o lo que ellos le han dicho a alguien, a un amigo de nosotros, o a un vecino, o a alguien que de repente nos encontramos mientras de repente evangelizamos nosotros también. Amén, así es. Sí. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera opinar algo, y si no, ahí tengo listo el material que vamos a ver ahora. Entonces voy a continuar. Mi hermano Danilo. Sí, solo una cosa que a mí me ha parecido bien importante, ¿verdad? En relación a esto que hemos venido con las clases y todo. Si algo que se me ha quedado bastante penetrado internamente en mi corazón, en mi mente, ahora es algo que cada vez que escucho algún mensaje de cualquier líder cristiano, me suena a mí en mi mente, en mi corazón, sale esto en la palabra de Dios. De las cosas que cualquier predicador dice, ¿va? Sí. Sale esto en la palabra. Esas son las palabras que me han quedado a mí, ¿verdad? Porque en realidad trato de ver y, no dice nada de eso. Así ¿Verdad? es. Entonces, Es importante. que es bien importante. Sí, para nosotros, si lo hacemos también, ¿verdad? Tener muy en cuenta y sí, estar siempre, es una línea que hay, porque no podemos dejar de recibir la palabra por estar como juzgando, pero sí, no es esa el propósito, pero sí escuchar, no, esto no está en la palabra en realidad, y punto, ¿verdad?
no es así como la palabra muestra, pero sí, es importante que podamos entender y que especialmente nosotros, cuando vamos a hablar, cuando vamos a enseñar, ya les dije que lo que dijo ahí uno de los líderes, dijo, nosotros adoramos a Jesucristo y a Dios también. Y yo dije, wow, es que Jesucristo es Dios. Ahora, podemos decir a Jesucristo y al Padre. Eso sí es distinto porque son dos personas diferentes, un solo Dios en dos personas. Y en realidad, pero no podemos decir yo adoro a Jesús y a Dios. No, es que Jesús es Dios. Entonces sí puedo decir adoro al Hijo y al Padre y al Espíritu Santo, digamos, pero decir adoro a Jesús y a Dios, estoy diciendo que Jesús no es Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, porque aunque nos equivocamos, pero lo más que podamos estar apegados a la palabra. Y es lo que dice el hermano Danilo, eso es el propósito desde que vimos la homilética inclusive. Y ahora que estamos vimos las leyes de la hermenéutica, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado. Y les voy a decir algo, hermano. Esto aún es más profundo. Esto aún es más profundo. Pero por lo menos estamos viendo bastante que podamos entender y captar y escuchar y sobre todo cuando vamos a enseñar, ¿verdad? Entonces voy a preparar un mensaje y yo mismo tengo que decir, quiero ver si esto está pegado a la palabra, porque puede ser que ahí mismo estoy anotando, voy a adorar a Jesús y a Dios, ¿verdad? Él es Dios, Él es eterno, ¿verdad? Entonces, Jesús como hombre nació por obra del Espíritu Santo, como Dios es eterno. Él es Dios. Y por eso es un gran misterio, porque nuestra mente no puede comprender cómo es que Él nació. Por eso la Iglesia Católica dice que la Virgen María es la Madre de Dios. Porque si es la Madre de Jesús y Él es Dios, ella es la Madre de Dios. Y la verdad es que Él es hombre y es Dios. Ella fue la madre de Jesús como hombre, pero no es la madre de Jesús como Dios porque Él es eterno, ¿verdad? Y ella no es eterna. Entonces, pues esas cositas, todas esas hay que tener mucho cuidado cuando nosotros mismos hablamos, ¿verdad? Ya sé que nos hemos equivocado todos nos equivocamos. Cuando decimos alguna cosa tal vez sin querer, pero estamos estudiando para que podamos captar cada vez más y si vamos a hablar, tener cuidado y si vamos a escuchar, decir, bueno, pues esto no, tal vez la persona que predica lo hace sin mala intención, tal vez porque desconoce, tal vez porque no ha estudiado más y dice algo que tal vez no es que sea un hereje, pero menciona algo que no es bíblico en el fondo. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al material, hermanos, para avanzar. Y entonces yo aquí anoté algunas partes de lo que son las sectas, ¿verdad? Y dice, las sectas son grupos. Acuérdense que van a tener el video. Y dice, las sectas son grupos cerrados que suelen tener creencias, prácticas o estructuras organizativas distintas de las religiones tradicionales o mayoritarias. Popularmente tiene una connotación negativa, especialmente cuando se asocia con manipulación, control psicológico o conductas extremas.
esta parte que estamos aquí hablando, no estamos hablando de los mormones ahorita aquí, estamos hablando de las sectas en general. Ya después vamos a ver qué creen los mormones. Entonces, eso sería prácticamente parte de las características comunes de la secta. Un liderazgo autoritario. Suelen tener un líder carismático que es visto como infalible o superior. O sea, tienen dones, pues, eso quiere decir carismático. Ellos convencen, son como amigables, ¿verdad? Y se ven como Cristo casi, como Dios. Ellos son especiales. Así dicen ellos y así lo ve la gente. El líder controla las decisiones del grupo y puede tener poder absoluto. Estos puntos son importantes cuando podemos estar hablando con alguien que está envuelto en una de estas sectas y poder hablarles y decirles, mira, esto es lo que ellos hacen, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y sobre todo que esos líderes se salen de la palabra, porque los pastores y los líderes de la iglesia son líderes y la verdad tienen autoridad, pero no como ellos quieran, sino como la enseña la palabra, ¿verdad? Control mental o psicológico, uso de técnicas de persuasión, presión grupal o lavado de cerebro. Limitan la capacidad de pensamiento crítico, o sea, nadie puede decir, bueno, y aquí ¿por qué nos vamos a desnudar? ¿O por qué esta gente no puede entrar al templo? Y solo yo puedo entrar. ¿Qué pasa? Eso no permiten. Nadie puede decir algo que está, porque nosotros, hermanos, como cristianos, no vamos a andar criticando todo, ¿verdad? En la iglesia, porque a veces en la misma iglesia evangélica hay gente que es rebelde y es complicada, pero ¿por qué pintaron de blanco? ¿Qué me importa a mí que por qué pintaron de blanco? Está bien, y si lo querían de verde, que lo pinten, ¿verdad? Entonces hay gente que es exagerada, pero aquí cuando hablamos de sectas, pues la persona no puede cuestionar ni que esté algo malo. O sea, el líder dice que las esposas y las hijas de los miembros tienen que ser parte de él va a ser como marido de ellas y nadie puede decir nada. Ese es el control que hay en una secta. Aislamiento del exterior, promueven el distanciamiento de familiares, amigos o la sociedad, los alejan, no pueden tener amigos ni parte de la familia ni nada. Fomentan la desconfianza hacia todo lo que venga de fuera del grupo. Exclusividad y verdad absoluta. Creen tener la única verdad o el único camino correcto. Ahora, hermano, nosotros debemos de tener cuidado porque nosotros no podemos creer que estamos en una iglesia local que es la única y es la mejor. La iglesia de Cristo es la única y es la mejor. Y la componen todos aquellos que han sido lavados con su sangre y que tratamos de vivir como la palabra dice y pidiéndole misericordia a Dios que nos ayude día a día. ¿Y dónde está esa iglesia? Repartida por todo el mundo, repartida en las diferentes iglesias locales. Entonces, a mí me da pesar, en realidad, que hay gente que cree que la iglesia de ellos local es la única. Son las mejores de toda la ciudad, no hay ninguna otra. Eso es una secta y debemos de tener cuidado. Ellos les enseñan a rechazar otras creencias o formas de vida. Normas estrictas imponen reglas rígidas sobre la conducta, la vestimenta, la alimentación, las relaciones. Las infracciones pueden conllevar castigos, humillaciones o expulsión. O sea, alguien que no está muy de acuerdo con ellos, los castigan, los humillan y los expulsan. Explotación.
pueden aprovecharse económicamente, emocionalmente o sexualmente de sus miembros. Se exige entrega total del tiempo, del dinero y de las propiedades. Ahora, no todas las sectas tienen estas mismas características, hermano. Hay algunas que son más exageradas, ¿verdad? Hay algunas sectas que ustedes creo que han oído en las noticias desde hace años ya, que el líder manda a que se mueran todos, a que se envenenen o a que peleen contra la autoridad y se maten o que beban una droga, pero no todas son así. Dificultad para salir se denomina o se desanima o impide la salida del grupo mediante el miedo, la culpa o las amenazas. Se puede usar tácticas de intimidación contra exmiembros o disidentes. Yo he escuchado testimonios de mormones que fueron líderes, hermanos, que ellos cuentan que, por lo menos escuché uno, que dice que hay un templo especial en Guatemala donde se desnudan los líderes grandes a hacer reuniones especiales para ellos, y esas personas dicen, bueno, a mí me andan buscando porque yo revelé esto y me quieren matar. Entonces llegan a lo último, ¿verdad? Y no los dejan salir, les tienen miedo, y si alguien es un ex miembro, pues tratan de tenerlo intimidado. Lenguaje propio, emplean un vocabulario específico o términos inventados que fuerzan la identidad del grupo y dificultan el pensamiento independiente, ¿verdad? Adoran prácticamente al líder, lo ven como Jesucristo. Estaba viendo hace como un par de meses a uno que está en Rusia, hermano. Y el tipo dicen que es el mero Jesucristo, es un peludo. Y lo entrevistó un muchacho, ¿no? Entonces, eso todavía hay. Hay allá en Corea del Sur una mujer que dice que ella es Jesucristo. Entonces, todavía hay por ahí un par de locos que se siguen llamando como Cristo. Proselitismo intenso, buscan constantemente nuevos miembros. Usan estrategias emocional o ideológica. Persecución imaginaria, fomentan la idea de que el grupo es perseguido por el mundo exterior, lo cual fortalece la cohesión interna y justifica su aislamiento, ¿verdad? No todo es así. Pues los mormones no entran en esto ni los testigos, pero hay otras sectas que sí, que el líder les está diciendo de que la policía anda detrás, que los otros andan detrás, que los militares están detrás, y todo es para dominarlo. Ahora vamos a ver las principales doctrinas de los mormones. La doctrina de los mormones, oficialmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se basa en el cristianismo. Ahora, creo que les dije el lunes pasado que la teología liberal o la teología de la liberación se conocen como cristianas porque hablan de Cristo, aunque estén torcidos, ¿verdad? Entonces los mormones también hablan de Cristo. Ustedes ya lo escucharon a esos líderes decir, nuestro principal es Cristo. Nosotros amamos a Cristo, seguimos a Cristo, adoramos a Cristo. Por eso se llaman cristianos. Dice, se basa en el cristianismo, pero con enseñanzas y escrituras adicionales propias. Fue fundada por Smith, eso ya lo oímos, en el 30, ¿verdad? Y tienen como base sagrado, uno de ellos, el libro del Mormón. Ese está a la par. Ya dijo un líder que es el otro testamento. Escrituras importantes para ellos, la Biblia, la que se llama King James, que es el Rey Santiago. Esa versión la usa mucha iglesia americana, hermano. O sea, es una iglesia, es una versión bastante parecida a la Reina Valera del 60. La usan en inglés
la mayoría de las iglesias cristianas. Ellos usan esa versión, usan el libro de Mormón, se considera otro testamento de Cristo, ya lo dijeron. Según la doctrina, narra la historia de antiguos habitantes del continente americano y sus interacciones con Dios. Acuérdense que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está basado allá en la región del Oriente, ¿verdad? Pues por Israel y por toda esa zona. Este libro del Mormón está basado en América. Jesucristo vino aquí y reveló esa verdad, eso dicen ellos, ¿verdad? También tienen otros escritos que se llaman Doctrinas y Convenios, recopilación de revelaciones modernas dadas a José Smith y a otros líderes. Y también tienen otra que se llama La Perla de Gran Precio, incluye escritos atribuidos a José, Abraham, además otros textos revelados. Entonces, para ellos es la Biblia y el del Mormón, pero también tienen Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio. Principales doctrinas de ellos, ¿qué creen? ¿Qué enseñan? Dios y la Trinidad. Creen en Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo como tres seres distintos, no como una Trinidad unificada, lo cual difiere del cristianismo tradicional. Jesucristo es el Salvador y Redentor de la humanidad. Vivió, murió, resucitó para expiar los pecados del mundo. Ahora, quiero que sepan que ellos enseñan que Jesucristo fue un hombre, un humano como tú y yo. Él no era un Dios eterno, sino que era un ser humano que se portó bien, que obedeció al Padre y llegó a ser un Dios. Y que tú y yo, bueno, le dicen ellos a los mormones, que si ellos se portan bien y obedecen a la iglesia mormona, también van a llegar a ser en la eternidad o al final un Dios, igual que Jesucristo. Esa es parte de lo que ellos enseñan. La revelación continua, creen que Dios sigue hablando hoy mediante profetas vivientes. Por eso ellos dicen que ellos tienen profetas y videntes que siguen revelando cosas, ¿verdad? El presidente de la iglesia es considerado profeta, vidente y revelador como Moisés en el Antiguo Testamento. Plan de salvación, enseñan que todos los seres humanos son hijos espirituales de Dios. Por eso no sé si lo escucharon a uno de ellos cuando le dijeron del mormonismo, del homosexualismo. Él dijo, no, para nosotros ellos son hijos de Dios, dijo, ¿verdad? Porque para ellos todo el mundo es hijo de Dios. El plan incluye la vida terrenal, mortalidad en la tierra y vida después de la muerte. Se habla de 3 grados de gloria, de reinos celestiales en la vida eterna, según la fidelidad de cada persona. La expiación de Cristo es central en su doctrina. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, todos pueden arrepentirse y resucitar. El bautismo por los muertos, ya lo estuvimos viendo esto, practican bautismos vicarios, o sea, quiere decir, me pongo en vez del otro, en templos sagrados para personas fallecidas, con la creencia de que estas almas pueden aceptar o rechazar ese bautismo en el más allá. Templos y rituales, tienen templos aparte de las capillas, donde realizan ordenanzas sagradas como sellamiento, son matrimonios eternos. La Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, hermano. Miren, aquí y sería bueno que podría usted profundizar en la Biblia. Hay algunos pastores que dicen que los familiares en la eternidad vamos a estar juntos, que nos vamos a reconocer y que vamos a estar juntos. Para mí,
no hay una base bíblica profunda. Además, le voy a decir algo. La muerte le da derecho al que queda vivo de poder casarse. Y mi pregunta es, ¿con cuál de las mujeres va a estar en la eternidad el hombre? La verdad es que la Biblia dice que cuando tengamos los cuerpos glorificados vamos a ser como los ángeles, ¿verdad? Que no tenemos necesidad de nada. Entonces, la verdad es que nosotros, dice que ahí no va a haber más sufrimiento ni nada. Yo me imagino que no nos vamos a estar recordando ni pensando que si el abuelo se fue al infierno, si el otro, ¿dónde está? Entonces, esas cosas, pues para mí, cuando hablan, sí, nosotros allá vamos a estar con mi papá y mi mamá, no hay base bíblica. No podemos mostrar en realidad eso allí. Y entonces les decía eso porque ellos hacen un rito en el matrimonio que son eternos, pero la Biblia dice que no, que es hasta que la muerte les separe, ¿verdad? Hasta allí llega el matrimonio, hasta que la muerte les separe. Y ya en la eternidad dice que vamos a ser como los ángeles, que no necesitamos comer ni nada. Bueno, y este es un punto aparte, digamos. Investiduras, ceremonias religiosas personales, ahí es donde ellos hacen otro tipo de reuniones y también los bautismos por los muertos. Familia eterna, enseñan que las familias pueden permanecer juntas después de la muerte si están selladas en un templo. Como ellos hacen sus rituales, ¿verdad? Ellos enseñan que las familias están juntas, pero no hay base bíblica concreta para esta verdad, hermano. La obediencia a los mandamientos, guardan los 10 mandamientos y otras leyes específicas como la ley de castidad, abstinencia antes del matrimonio y fidelidad después. Palabra de sabiduría, prohibición de alcohol, tabaco, café y té. Pueden beber Coca-Cola, pero dice que café no, porque lleva cafeína y el té lleva teína y la Coca-Cola no es problema, que es saludable. Tienen que dar el diezmo y vamos a ver aquí rapidito algunas diferencias entre los evangélicos y los mormones. El tema, la fundación. El cristianismo dice que fue en Pentecostés. Para los mormones fue en 1830 por José Smith. Escrituras sagradas para el cristianismo, solo la Biblia. Para ellos, la Biblia, el libro del Mormón, doctrinas y convenios y la perla de gran precio. La visión de Dios, la Trinidad, Jesucristo. Dice, bueno, arriba, Trinidad, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ellos son 3 dioses distintos, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Hablando de Jesucristo, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Según ellos, Hijo de Dios y un ser separado del Padre, pero divino. Salvación. Los cristianos creemos que es por fe en Cristo. Para ellos es por fe y por obras. Obediencia a los mandamientos y ordenanzas que se da en el templo. Revelación. Para la iglesia cristiana ya no hay más revelación de la Biblia, ahí está completa. La Biblia es la única fuente de revelación. Por eso el apóstol Pablo dijo que nadie, ni él, ni un ángel del cielo, ni nadie podía dar algo nuevo de lo que ya había sido escrito. Para ellos está abierta. Dios sigue revelando a través de los profetas de ellos. Profetas actuales, pues, así como los anteriores, para la iglesia no hay profetas, hay predicadores o pastores. Para ellos sí, el presidente es el principal profeta viviente, o sea, puede dictar algo que cambia lo que dice la Biblia. Vida después de la muerte, hay un cielo o un infierno. Para ellos hay 3 reinos de gloria según las obras y el nivel de fe que ellos tengan.
Bautismo por los muertos, no lo practicamos, ellos sí los practican. Templos o salones para el culto, ellos tienen templos sagrados para ceremonias especiales y rituales que no entra todo mormón, hermano. O sea, ellos van los domingos y hacen como una especie de un culto y ahí van todos, pero ellos hacen unas ceremonias especiales donde ahí no pueden entrar ni ellos mismos ni los mormones. Familia eterna, la familia es importante, pero no se cree que continuará como unidad en el cielo. Ellos enseñan que las familias pueden estar juntas para siempre si se sellan en un templo de ellos. Autoridad de la iglesia, descentralizada en denominaciones, para ellos es centralizada con una jerarquía global con sede en Utah, Estados Unidos. Ya los escuchamos a ellos, que tienen un presidente, 2 consejeros, los 12 apóstoles, los 70, un obispo y así van. Palabra de sabiduría, no hay prohibición específica de café, té, etc. Prohíben el alcohol, tabaco, café, té como una norma de salud, pero ya les dije que algunos los han criticado y les preguntan que por qué beben Coca-Cola si es mala, y ellos dicen que la Coca-Cola no es mala. La poligamia en el cristianismo, ahora con el Nuevo Testamento, para la iglesia está rechazada y esta fue practicada en el pasado y hoy rechazada. O sea, tienen una iglesia oficial, que es la iglesia mayoritaria, y lo han rechazado, pero hay otros grupos que son mormones que ellos siguen practicando por ahí. Textos bíblicos que contradicen doctrinas mormonas. La suficiencia de la Biblia. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los mormones creen que la Biblia no es suficiente y necesita otras escrituras como el libro del Mormón, pero la Biblia dice que no, que ella está suficiente y completa. La unicidad de Dios. Contra la idea de muchos dioses o que el hombre puede llegar a ser Dios. Isaías 43, 10, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y dice Isaías 44, 6, 8, yo soy el primero y soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Por qué? Los mormones, hermanos, dicen que ellos van a llegar a ser Dios si ellos se portan bien y obedecen lo que enseñan sus líderes. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En contraste, los mormones enseñan que Dios Padre fue una vez hombre y que los seres humanos pueden llegar a ser dioses. La Biblia afirma claramente que solo hay un Dios que es eterno y verdadero. La naturaleza de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los mormones enseñan que Dios tiene un cuerpo físico de carne y huesos. Jesús mismo dice que Dios es espíritu sin cuerpo físico como los humanos. La salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? Lo dice claramente Efesios y en otros pasajes de la Biblia. La doctrina mormona enseña que la salvación completa requiere fe más obra, incluyendo rituales del templo, el bautismo, pero estos pasajes enseñan que la salvación es solo por gracia, mediante la fe y no por méritos humanos. El evangelio no puede cambiar ni añadirse, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, es maldición. José Smith afirma que un ángel llamado Moroni le dio el libro del Mormón, que contiene un nuevo evangelio. Este versículo advierte contra cualquier otro evangelio, incluso si lo trae un ángel.
la resurrección física de Jesús. Mirad mis manos y mis pies, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Algunas enseñanzas mormonas en el pasado cuestionaban aspectos del cuerpo glorificado de Cristo. Este texto afirma que Jesús resucitó físicamente con un cuerpo real. Los muertos no pueden recibir el evangelio después de morir, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto están esperando el juicio. Los mormones practican el bautismo por los muertos, creyendo que las almas pueden aceptar el evangelio después de morir. Este texto enseña que después de la muerte viene el juicio, no una segunda oportunidad. Así es que, hermanos, ahí va a quedar grabado el video, ¿verdad? Para que ustedes puedan con calma ver todo lo que esta doctrina enseña. Prácticamente estamos terminando, pero yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que le haya llamado la atención de estas doctrinas de los mormones, para que la puedan plasmar y después finalizamos orando. Mi hermano Gerardo. Anthony, también se quedó un poquito corto porque fíjese de que mi esposa, la hermana de ella, es mormona en Nicaragua. Sí. Oígame bien, allá vive en Nicaragua ella. Oh. Y sí, la familia de mi esposa es nicaragüense. Oh, okay. Sí, y mire, le digo que quedó corto un poco porque fíjese de que ellos practican también algo que en la salud, Sí. que si usted a sus hijos, usted no le puede dar ninguna transfusión de sangre. Si necesitan sangre, por decir así, que están en un hospital y necesitan sangre, y alguien les puede donar la sangre, prefieren morirse a que alguien les dé una transfusión de sangre. Es tremendo eso. Y ellos firman un papel cuando están ya en esas iglesias así, firman un papel que ellos no permiten que les den transfusión de sangre ni nada y mueren al motivo de porque no permiten de que les hagan una transfusión de sangre o algo, ¿me entiendes? O sea que en una operación ¿ellos se son quedan. mormones o testigos? Pues mormón creo que me dijo mi esposa. Ah, ok. Porque los que sí. son conocidos en eso son los testigos. No había oído de los mormones, a lo mejor también es igual. Pero lo que no... Pues eso es lo que me dijo ella, que ella no permitían transfusión también de sangre ni nada, se mueren. Pues los mormones también. Porque yo sé que los testigos es que no permiten. Sí. Oh, okay. Pero también tienen la misma, bueno, creo yo, ¿verdad? Eso es lo que mi esposa me contó, que no permiten ninguna transfusión de sangre tampoco. Ah, ok, muy bien. ¿Eh? Interesante saber. ¿Algo más, hermano? Sí. ¿No hay nada más? ¿Preguntas? ¿Participación? No hay. Ok, pues vamos a orar entonces. Posiblemente un día de estos ponemos el video, si Dios permite, para que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Miren, se han fijado que siempre muestro con el PowerPoint las enseñanzas, que yo se las voy a dar también el PowerPoint, lo voy a mandar para que ustedes lo puedan bajar. Si ustedes tienen computadora, sería bueno que lo puedan tener, ¿verdad? Porque es interesante, hermano, todas estas enseñanzas que lleva tiempo y años de estudio y de todo, es importante que los tengamos porque nos puede ayudar. Por ejemplo, si tenemos algún familiar o amigo mormón y que ellos son cerrados, casi todas las sectas son cerrados, hermano. Pero a veces Dios quiere dar oportunidad, ¿verdad? Y sería bueno que nosotros tengamos preparado
los puntos que en la Biblia están claros, como eso de que se necesita el libro del Mormón y la perla y lo otro, poderles mostrar bíblicamente que la Biblia es completa y que Apocalipsis dice que no se le puede quitar ni poner, y poder tener esos textos que podemos ayudarle, ¿verdad? Porque una cosa es que nos cerremos y le digamos, están equivocados, ustedes van al infierno, qué sé yo. No, no. Y otra cosa es que les mostremos bíblicamente, ¿verdad? Lo que la palabra, por ejemplo, ya hemos visto de la Trinidad, y ellos creen que son 3 dioses y que son dioses inferiores, y ellos creen que el Padre tiene carne y hueso, y que nosotros podamos mostrarles que la Biblia dice que es espíritu, ¿verdad? No tiene carne ni hueso. El único es Jesucristo como hombre. Y ese es un gran misterio, dice la Biblia, que nosotros no podemos entender, que Él es Dios y es hombre a la vez. Y no es 50 y 50, es 100 y 100. Es 100 Dios y es 100 hombre, ¿verdad? Entonces vamos a orar, hermanos, que Dios nos ayude. Y le voy a decir algo. Cuando nos estamos preparando y hay enseñanzas que Dios permite, es porque a lo mejor va a venir después gente que le podemos ayudar y que tenemos el material para poder hablar, sobre todo orar y poderles mostrar con la palabra. Ahora, nosotros no podemos convencerles, es el Espíritu Santo, pero sí podemos mostrarle lo que la Biblia muestra, lo que la Biblia enseña, se los podemos dar a ellos y que el Espíritu Santo se encargue de tocar el corazón de ellos. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por un día más. Es una bendición poder estar aprendiendo, Señor, para ayudarle a otras personas, para no ser confundidos por nadie, Señor. Yo te pido que bendigas cada hogar aquí representado. Bendice cada familia, bendice cada iglesia aquí que está presente, que ellos representan. Bendice a sus pastores, a la familia pastoral, a los líderes y a cada miembro de la iglesia, Padre. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios me les bendiga. Y si Dios nos da vida, nos vemos el próximo lunes. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, bendiciones, Pastor Danilo. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Amén, amén. Uy, amor, y hoy estaban toditos. Sí, ¿verdad? Dios mío. No. Amor, se estaba grabando y lo quité, creo. Ah, no, ahí está. Fíjate que mi hoga, ¿qué pasó, mi hoga? Y vos sos un pichucho. ¿Qué pasó, mi hoga? Vos sos un pichucho. Ahí está.